este fin de semana, el 9 y el 10, sábado y domingo, se llevó adelante un encuentro regional de mujeres y disidencias en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para conversar sobre este tema estamos comunicados con Vanina Biasi, candidata a diputada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, miembro del plenario de trabajadoras y del Partido Obrero. ¿Cómo te va, Vanina? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, 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 muy bien, todo Bueno, bien. un gusto que nos hayas atendido, ¿eh? Como Igualmente siempre. para mí. Bueno, Vanina, bueno, contame cómo fue este encuentro que en realidad no tuvo mucha trascendencia en la prensa. No sabemos si es porque hay muchas organizaciones que antes participaban en los encuentros de mujeres y ahora no participan, o si es por algún otro tema. ¿Cómo fue este encuentro? Mira, primero, me parece que cuando algo, un evento que refiere a temáticas que son de cierto interés popular, etcétera, no encuentra un eco en los medios de comunicación en general, creo que lo que muestra también es que a este encuentro se han opuesto sin grietas los que manejan los medios de comunicación. Digo. Entonces, eso me parece que es muy ilustrativo. No hay grietas entre el Frente de Todos y el macrismo en lo que respecta a no querer hacer olas con relación a la temática de la mujer. Unos porque se encuentran sumamente incómodos con este tema, porque saben que van a ser puestos en evidencia con relación a políticas que prometían en la campaña electoral y que hoy no se ven plasmadas en las políticas estatales que se llevan adelante para este colectivo tan importante, ¿no? El de mujeres y diversidades, y Ujú. otros porque hacen política, digamos, tratando de no solamente, no buscando ampliar nuevos derechos para las mujeres, sino buscando que retrocedan en esos derechos, ¿no? Entonces, digo, por motivos, e incluso de conjunto, digamos, el acuerdo que estos sectores tienen es que no están dispuestos a gastar un centavo en contrarrestar la violencia que existe, etcétera, sino que están de acuerdo en que esa plata tiene que ir para el pago al FMI o subsidios patronales o ese tipo de medidas. Entonces, Ujú. efectivamente, se hizo un encuentro en la ciudad de Buenos Aires, se hizo un encuentro en la regional sur de provincia de Buenos Aires, se hizo otro encuentro en la ciudad de La Plata. El Sí. día lunes se hizo un encuentro en Tucumán, también hubo un encuentro en Chipoleti, que fue un encuentro del Alto Valle, también hubo encuentro en Rosario, y lo que tuvo como característica común, lo que tuvieron como característica común todos los encuentros fue que fueron convocados por organizaciones que no tienen compromisos con sus gobiernos de turno y que por lo tanto buscan poner en pie nuevamente el movimiento de mujeres. Y fueron lindos encuentros y muy productivos realmente. Ujú. Antes de ir para que me comentes algunos de los talleres que se llevaron a cabo, ¿esto reemplazaría el encuentro de mujeres que estaba anunciado en San Luis o no? ¿O es otra cosa? ¿Cómo es? No, lo que pasa es que el encuentro de mujeres de San Luis, por razones que tienen que ver con la pandemia por un lado y por el otro lado por Sí. razones que tienen que ver con la conducción de los encuentros de mujeres, este año no, obviamente no se iba a realizar, no había forma, digamos, de poder organizarse durante el año, juntar la plata y viajar a San Luis para ir, digamos, como sería un encuentro tradicional. Ujú. Eh, lo que no quisieron recoger quienes se han colocado en la conducción de los encuentros nacionales de mujeres desde hace varios años, que son fundamentalmente el PCR y el PJ, Ujú. no quisieron, digamos, escuchar la cuestión de que estábamos dispuestas sí a poner en pie encuentros regionales para por lo menos no perder esa dinámica por supuesto también establecer un principio para organizar en mejores condiciones el encuentro nacional que tiene que realizarse el año que viene. Así que efectivamente, digamos, no es una paralelización, el encuentro nacional no se hizo. Finalmente en San Luis también hubo un encuentro regional, eh, y lo que correspondía era impulsar estos encuentros regionales, que como vos Ujú. señalaste, el hecho de que no tuvieron mucha repercusión mediática está ligada
a que los sectores gubernamentales no participaron en él, ¿no? Entonces, varios de ellos se llamaron a silencio con relación a su realización. Ajá. Vanina, bueno, contame un poco si sacaron algún documento, cómo fueron los talleres y cuál fue la participación, ¿no? ¿Qué organizaciones participaron? Mira, desde el punto de vista de las organizaciones, obviamente la izquierda, junto a algunas organizaciones de los movimientos sociales que están en el Frente de Lucha Piquetero, algunas de ellas, otras no, como el FOL, el Frente Darío Santillán o una parte del Frente Darío Santillán, organizaciones, algunas organizaciones de mujeres independientes que hay en diferentes regionales, así que fue algunas organizaciones también sindicales que convocaron. Entonces es un encuentro organizado desde lugares en donde desde organizaciones que nos ubicamos en lugares de independencia con relación al gobierno, y eso representa a la izquierda, obviamente, fundamentalmente en el país. Y con respecto a el encuentro de Cava tuvo su propio documento, en general todos los encuentros tuvieron su propio documento de elaboración que dieron cuenta, digamos, de la situación difícil, terrible que están viviendo las mujeres. O sea, los últimos datos del INDEC muestran que en la Argentina, entre la etapa pandémica y ahora, la pobreza apenas retrocedió un punto, pero lo que muestran esos datos es que ha crecido la indigencia en nuestro país. Y el crecimiento de la indigencia significa que hay muchísimas más mujeres en peores condiciones que las que estaban en el pasado, porque dentro del universo de la población indigente de nuestro país, el 70% son mujeres. Entonces, ahí tenemos un dato para registrar que es, digamos, que la crisis ha impactado en general sobre las y los trabajadores, pero particularmente sobre las mujeres. Luego se dieron talleres y debates muy interesantes porque en la ciudad de Buenos Aires se consolida la puesta en pie de una coordinación de organizaciones para impulsar la creación de centros de asistencia a la mujer en las villas de la ciudad, que son muy reclamados, ya que, bueno, todo el cuadro de violencia cotidiana no encuentra ninguna respuesta en ningún organismo estatal, ni pertenecientes al Poder Judicial, ni organismos pertenecientes a los poderes ejecutivos. Entonces esto también es un reclamo muy sentido que surgió en el Bajo Flores luego del asesinato, del femicidio de nuestra compañera Esther Mamani, y luego de otros episodios terribles que se han vivido en el Bajo Flores, pero que involucran, digamos, a las otras villas de la ciudad también. Y obviamente también fue protagonista el problema de la vivienda y el desalojo de la toma a fuerza de mujeres en la Villa 31 como un emergente de la gran problemática de vivienda que hay en la ciudad, dentro de las villas y fuera de las villas. Quiero decir, porque el problema de la vivienda, el aumento de los alquileres, lo expulsivo que eso es para la población trabajadora de la ciudad, particularmente para las mujeres con hijos, que son las que están siendo dejadas realmente libradas a su azar, porque el problema del incremento de la demanda y la disminución de la oferta de lugares para alquilar redunda fundamentalmente en que proliferan los carteles de alquilamos pero sin chicos, y entonces este es un drama muy fuerte que se vive en la ciudad. Así que también este tema fue parte de un gran taller que se organizó con casi 200 mujeres que participaron en él, debatiendo sobre este tema y planteando un plan de lucha de cara a esta problemática. Así que realmente fue un encuentro en ese sentido, tuvo su instancia de talleres y charlas el día sábado, y el domingo marchamos hacia la Plaza de Mayo. Vanina, bueno, aprovecho ya que tocamos este tema, que vos también sos candidata a diputada, ¿no? Nacional por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo van a encararla, o cómo están encarando la campaña? ¿Cuáles son las propuestas que tienen? Mira, en esta nueva etapa, primero, digamos, nosotros tuvimos un resultado electoral en Las PASO que fue muy positivo, y que mostró de alguna manera que se incorporaron a la campaña por el Frente de Izquierda Unidad amplios sectores que en el pasado no participaban tan fuertemente de los procesos electorales.
Esto lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, nuestro porcentaje de votos allí donde tenemos organizado al Polo Obrero se duplicó en las urnas donde militó el Polo Obrero, y esto es un aspecto me parece muy importante. El Polo Obrero existe hace 20 años, en el pasado esto no pasaba tan claramente. Entonces, ¿qué cambió ahora? Cambió que una parte del Polo se incorporó a la lucha política definidamente en este proceso electoral. El Polo Obrero es una organización reivindicativa en primer lugar, y nadie le pide una tarjeta de adhesión a el Frente de Izquierda, a nadie que se acerca para parar la olla, para obtener un plan social frente a la desocupación. Quiero decir, eso no existe. Entonces, haber logrado la adhesión de todo un sector me parece que es un tema muy lindo. Se vio reflejado en la provincia de Buenos Aires fuertemente, no sé si has visto, pero hemos llegado al 10% de los votos en distritos como en Moreno, casi a ese porcentaje en distritos como en Merlo o en José Cepaz, y en La Matanza, todos lugares en donde la jugada del Polo en esta elección fue fundamental, y posiblemente estemos ingresando concejales en esos distritos, algo que no estaba en nuestros cálculos previamente. Así que, y en la ciudad tenemos esta realidad en la cual, si volviéramos a repetir la elección que hicimos, si se diera tal cual en las PASO, digamos, estamos ingresando a la Cámara de Diputados, lo cual es una deuda pendiente desde hace mucho de nuestra izquierda en este distrito. Así que con la lista que encabeza Miriam Bregman podríamos ingresar a la Cámara de Diputados, y en el tramo, digamos, donde encabeza Gabriel Solano, estamos también con posibilidades, digamos, de incrementar. Tenemos la posibilidad de ingresar 2 legisladores y posiblemente algo más si tenemos un crecimiento en esta nueva etapa. Así que encaramos con un programa que me parece que es un programa que gana adhesión en medio de la crisis y en medio de todo el papelón que ha hecho el gobierno nacional en estos tiempos en términos electorales y en términos de gestión de gobierno, porque bueno, es un programa que los trabajadores identifican fuertemente con la defensa de sus derechos, que es lo que nosotros, digamos, nos quieran o no nos quieran, es lo que a nadie le cabe ninguna duda, digamos, que hacemos. Quiero decir, que defendemos cotidianamente los derechos de los trabajadores, que peleamos en ese terreno, que buscamos la manera de enfrentar una política de ajuste con propuestas que están destinadas a incrementar el poder adquisitivo de las masas y no a seguir beneficiando a sectores minoritarios socialmente que se benefician hasta con las peores crisis como la de la pandemia. Estamos agitando fuertemente todo lo que tiene que ver con propuestas sobre alquileres en la ciudad. Vos sabés que es un drama enorme. No hay forma en este momento, una pareja que quiere alquilar 3 ambientes en esta ciudad no baja de 60.000, 70.000 pesos para alquilar un 3 ambientes. Realmente es prohibitivo con relación al promedio salarial de la ciudad. Así que ese es un tema muy importante, nos queda otra. Y te digo una cosa, nuestras propuestas son muy amplias en este sentido, y son propuestas que también impactan dentro de lo que es la dinámica del propio mercado inmobiliario de la ciudad. Quiero decir, nosotros proponemos colocar un impuesto a la vivienda ociosa en la ciudad, que tiene que ser un impuesto progresivo, analizando cómo es la composición de esa vivienda ociosa, teniendo en cuenta que los parámetros que hay que tomar tienen que ver con todo un ejercicio de estudios que hay dentro de la ciudad respecto de cómo es el consumo del gas y la electricidad en esas viviendas, luego fijarse que no sean viviendas únicas, o sea, no afectar la propiedad de alguien que quizás por herencia recibió un departamento, sino afectar la propiedad de aquellos que, especulando en el mercado inmobiliario, no están poniendo sus inmuebles en alquiler justamente para subir los precios de los alquileres. Queremos plantear que tiene que haber una política de disminución de impuestos a la vivienda única y de elevación de impuestos a la vivienda ociosa, que es otro gran tema dentro de la ciudad. Y hay que frenar la especulación inmobiliaria que impulsa la renta en la ciudad para que eso ocurra, porque lo que está ocurriendo es que impacta tanto en los sectores de clase media y clase trabajadora de la ciudad, y hasta en los barrios más pobres de la ciudad. Es el problema de los acuerdos con IRSA, es el problema de los remates
de tierras en favor de la especulación inmobiliaria, que son los grandes, los que han hecho de esta ciudad la segunda ciudad más cara de América Latina. Entonces, este es un tema muy importante. Y Claro, bueno, aparte hay ejemplos internacionales, ¿no, Vanina? De impuestos a viviendas, que son cosas que en algunos países parece como que ya es bastante normal, ¿no? Hablo de Francia, Inglaterra, ahora España, Alemania, ¿no? Porque a veces lo lógicamente, venden como que como un cuco, ¿no? Que se totalmente, como si fueran medidas comunistas, no sé qué. Cuando sí, yo te digo imponer un impuesto para obligar a alguien a que ponga en alquiler su propiedad, es una ujú, política absolutamente capitalista. claro, El capitalismo funciona así, pone ese tipo de regulaciones para que el mercado, cuando por sí mismo el mercado está expulsando a los trabajadores de una ciudad y está generando un problema social muy grande, bueno, de esa manera se regula lo que el mercado, digamos, finalmente en términos políticos te va a terminar destruyendo. La ujú, posibilidad que tiene Alemania, Berlín, de colocar en alquiler 240.000 o expropiar 240.000 propiedades en esa ciudad, están relacionadas también con cómo es el mercado inmobiliario de esa ciudad, que es bastante diferente al nuestro, claro. porque la propiedad que detentaron los grandes grupos inmobiliarios en Berlín está relacionada con la unificación de Berlín lo que se hizo con la propiedad estatal, digamos, de Berlín del Este en su momento. Bueno, Claro. semejante nivel de propiedades capitalizadas por grupos inmobiliarios, por ejemplo, no existen dentro de la ciudad de Buenos Aires como existen en Berlín en este momento, pero sí existen conglomerados de propiedades que al ser reguladas por el mercado inmobiliario, definitivamente, al no estar hoy en alquiler, están produciendo un encarecimiento del mercado inmobiliario. Bueno, no Bueno, es tan difícil solucionar. en España hablan de más de 10 propiedades que también tienen otra variante y en otras partes que eso también por ahí se podría ver acá, ¿no? No, no afectar por ahí a un jubilado que por ahí tiene Exacto, una propiedad para alquilar que con la cual completa su jubilación para poder vivir o no, exacto. porque por ahí ni le alcanza y no a ese no afectarlo y afectar por ahí a otros sectores, ¿no? Pero Exacto, y bueno, esa Vanina, discriminación se puede hacer. claro. Bueno, ahora te vuelvo al feminismo para después cerrar la nota. ¿Cómo viven toda esa ilusión que hubo con el Ni Una Menos, toda esa unidad que hubo en el 18 con la discusión de la primera ley de interrupción del embarazo? ¿Cómo viven toda esta división que hay ahora y un movimiento feminista, o por lo menos las que más prensa tenían, que seleccionan? Si hay algún abuso en contra de nuestros referentes, lo tomamos, si es en contra de otro referente, no lo tomamos. ¿Cómo viven todo esto? Bueno, mira, la realidad polifacética dentro del movimiento de mujeres, obviamente como en cualquier movimiento, existe, digamos. Que los sectores progubernamentales iban a tener, digamos, o funcionan con esta doble, digamos, y que se nota demasiado hoy su silencio, digamos, frente a realidades que si hubieran sido impulsadas o llevadas adelante por el macrismo estarían, digamos, haciendo mucho revuelo, al menos en las redes sociales, Mm, también es algo que venimos denunciando desde hace bastante tiempo. La doble vara muestra en definitiva que lo que se dice defender, bueno, entra un poquito en duda. ¿Qué se defiende cuando hay doble vara para medir o denunciar situaciones de violencia de género? ¿Se defiende los derechos de las mujeres de no tener que vivir bajo la violencia o se defiende un gobierno? Bueno, claro. todo ese sector decide defender gobiernos antes que a las mujeres. Esto es claro. Nosotras no tenemos ninguna contradicción, no hay nada que se interponga en nuestro camino porque el programa de las mujeres es lo más avanzado en términos sociales que pueda haber y no hay nada que se interponga en nuestro camino para defender ese programa. Suponete Ujú, que venga, bueno, yo lo puedo ejemplificar con el caso de Mavis Álvarez y el caso de Maradona y Fidel Castro. Quiero ujú, decir, no tuve ningún problema en decir exactamente lo que pienso, porque lo que pienso es que es un principio que defiende a la revolución cubana y no un principio que lo ataca. Si yo salgo a decir que Fidel Castro entregue pibas
para que un astro de fútbol se la lleve a su país cuando tenía 16 años. Es algo que no defendemos para nuestra revolución. Es la defensa de la revolución cubana contra una burocracia que llevó adelante acciones que dejó que Cuba siguiera siendo el burdel de América. Y con todos los avances que significó la revolución cubana para ese pueblo, en esta materia no significó un avance porque la burocracia castrista no le imprimió un avance. Bueno, yo lo puedo decir desde el lugar de la defensa de la revolución cubana, eso. Quienes se tienen que callar y tienen que silenciar el abuso contra una menor de edad, la utilización de esa mujer, el haber sido trasladada a la Argentina y haber sido operada cuando era menor de edad por los médicos de la farándula, esto, aquello, etcétera. Bueno, si alguien tiene que silenciarse eso es porque no puede defender el programa de las mujeres acabadamente. Entonces, acá en la Argentina pasa algo similar. ¿Cómo lo enfrentamos con lo que hicimos el fin de semana? Esa doble vara se pone en evidencia y tratamos que poniéndola en evidencia quede distinguido dentro del movimiento de mujeres quienes realmente van a fondo en la defensa de las mujeres y quienes utilizan esto solamente para empoderar gobiernos con otros intereses, digamos. Esto es más o menos, me parece. Y después, nosotras hacemos lo que tenemos que hacer y estamos donde tenemos que estar. Quiero decir, me parece que también está el tema de que más allá de lo que hagan otros, nosotras, yo hace 25 años que me dedico a militar por esto, y en nuestro país las mujeres la están pasando muy mal, se deniega el acceso al derecho al aborto legal en muchas partes del país a muchas mujeres pobres, se persigue a médicas por no adherirse digamos, a la objeción de conciencia. En la Argentina las mujeres no tienen derecho al acceso a la justicia, se las revictimiza dentro del campo de la justicia y se habla de reformas feministas que en realidad no están pensadas y dispuestas para facilitarle la vida a la mayoría de las mujeres. Bueno, y en ese camino, por esa pelea, nosotras luchamos y aparte organizamos una alternativa política también para que se sepa que no hay dos opciones nada más, sino que la izquierda está como opción política también, ¿no? Está muy claro. Bueno, nos queda muy poquitito tiempo, pero no quería terminar justamente que tiene que ver con el feminismo con esto. ¿Vos firmarías una solicitada, por ejemplo, o condenarías el pedir que renuncie el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Avogadro, que ha sido atacado por la Iglesia, que piden su renuncia? ¿Vos lo defenderías al ministro por la actitud que tuvo, dando lugar a una obra que tiene mucho que ver con el feminismo, la obra esta Teodora, y que bueno, evidentemente las actrices no salieron a defenderlo, la propia Mercedes Morán salió a decir que ella interpreta personajes, como que no se involucraba con un personaje que estaba condenando el monopolio de la pobreza en la Iglesia y el ataque al feminismo también de la Iglesia. ¿Ustedes lo condenarían esto? A ver, en primer lugar, la injerencia de la Iglesia en el Estado, somos la principal fuerza política que lo condenamos permanentemente. No digo porque como es un ministro digamos del gobierno de Larreta, evidentemente el kirchnerismo no lo condenó. Es más, insisto con esto, la propia Mercedes Morán salió como diciendo, bueno, a mí me hicieron, yo como hago esta obra podría hacer cualquier otra. Más o menos dijo eso, ¿no? Por eso te entendí, déjame desarrollar la respuesta. En primer lugar, somos los primeros en denunciar la relación entre la Iglesia y el Estado, en la que nuevamente el macrismo y el Frente de Todos, sin grietas, llevan adelante, sin ningún tipo, digamos, de miramiento. Los dos benefician al clero, los dos le dan poder dentro del poder judicial, del poder estatal, de la educación, etcétera. Es un escándalo absoluto. En este caso, el ministro de Larreta sería víctima de su propia política, de Franeleo, con Franeleo poco, a ver, entendeme una cosa, el Frente de Todos y Larreta y el macrismo le vienen de entregar 17 propiedades a la Iglesia Católica cuando salen a desalojar con la furia que desalojan a un grupete de mujeres pobres que no tienen donde miércoles alquilar con sus hijos, no tienen ningún empacho en levantar la mano en la legislatura juntitos y terminar de entregarles por expropiación directa que lleva adelante el Estado en beneficio de la Iglesia Católica 17 de los
predios más caros de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, quiero decir, esa es la calidad política de quienes hoy están sufriendo el embate de una iglesia católica que cree que se puede meter en los contenidos culturales de un gobierno porque resulta ser que ese gobierno le dio ese lugar. Por lo tanto, yo repudio que la Iglesia Católica pida la renuncia de cualquier ministro por llevar adelante una obra de teatro donde se critica a la Iglesia Católica, y eso lo voy a hacer siempre y lo voy a seguir repudiando, no sin denunciar que es víctima de sus propias políticas este ministro, ¿me entendés? O sea, una cosa no puede ser dicha sin la otra, vamos a decir. Es una vergüenza lo que lleva adelante la Iglesia, pero está claro que si la Iglesia se siente en el poder y el atrevimiento de meterse en los contenidos que se dan en el Teatro Colón, es porque el gobierno se lo ha permitido, los gobiernos se lo han permitido. Mirá el nivel de injerencia que tiene dentro del Estado la Iglesia, que se siente en el derecho de protagonizar un hecho que, bueno, con justeza es comparable en este momento a lo que fue en su momento lo que hizo la Iglesia con la muestra de León Ferrari. Creo que hay que repudiarlo y que hay que nuevamente decir que hay que separar a la Iglesia del Estado, no hay con qué darle. Está muy claro, Vanina. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación, como siempre te mando un abrazo grande y espero que pronto, cuando ya estemos en el estudio, te puedas venir por la radio para que charlemos allá más extensamente. Te mando un abrazo grande, Vanina. Un abrazo a ustedes, un abrazo grande. Gracias, muy amable. Hablábamos con Vanina Biasi, un poco charlábamos sobre el encuentro regional de mujeres, un encuentro, como ella bien dijo, en donde no ha participado mucha gente que en otros encuentros participaba y que tiene que ver con que una gran parte del feminismo hoy adhiere al Frente de Todos.